Hola a todos, bienvenidos a la Escuela de las Emociones de NeuroInnova Plus. Mi nombre es Belén Medina, psicóloga del Centro de Especialidades Neuropsicológicas NeuroInnova. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, la empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Se nace siendo empático? ¿Se desarrolla? Bueno, la empatía se va a desarrollar desde que nacemos. Por ejemplo, si un niño nace en un ambiente de violencia, en un ambiente donde vive un apego inseguro, el niño va difícilmente a generar una empatía adecuada, difícilmente se va a vincular con los demás de forma correcta. Esto va a provocar que se le haga mucho más difícil desarrollar la empatía a lo largo de su vida. Los niños necesitan ver, por ejemplo, un amor sano, una relación vincular que sea de su grupo primario, que sea lo más sana posible, libre de violencia. ¿Por qué? Porque los niños se relacionan a través de ese vínculo, del observar. El niño no aprende porque yo le digo, aprende, aprende, aprende. El niño aprende porque yo se lo enseño, porque yo lo hago primero. Entonces, ese es el primer paso para poder desarrollar empatía en un ser humano, ¿no? El poder enseñarle con mis propias acciones como padre a ser una persona empática. Pero, ¿qué es la empatía? Muchas veces escucho que dicen, bueno, la empatía es colocarse en el zapato de otra persona, es sentir como otra persona siente, pero realmente es sentir como otra persona siente. Realmente la empatía es poder colocarme en el zapato de alguien. Cuando alguien sufre, yo realmente puedo colocarme en el zapato de esa persona. Entonces, estas son preguntas que van quedando un poco abiertas para cuando nosotros queremos definir la palabra empatía, porque muy difícilmente yo puedo sentir exactamente el mismo dolor que siente la otra persona. Es complejo, es una situación difícil de realizar. Entonces, en ese momento podríamos reformular lo que es el concepto de la empatía, ¿no? Y podríamos decir que la empatía es una habilidad que podemos desarrollarla desde nuestra infancia, desde nuestra primera infancia, en la que vamos a poder identificar las emociones, los sentimientos de otra persona, de los demás, y así poder tratar de colocarnos en su lugar entendiendo un poco la situación, ¿verdad? La empatía es un concepto que es importantísimo enseñarlo desde que son niños, enseñar a nuestros hijos a que puedan identificar en el rostro de las otras personas las características emocionales, lo que significa estar triste, estar enojado, estar enfadado, ¿no? Y cómo puedo yo actuar desde mi posición, cómo yo puedo actuar frente a las emociones de otras personas, ¿ya? Entonces, todo esto son pequeñas habilidades que juntas, construyéndolas juntas, se van a formar lo que hablamos de la inteligencia emocional. A lo largo de los en vivos hemos ido tratando, por ejemplo, la autorregulación, la autoconciencia, la automotivación, ahora la empatía. Son temas que juntos desarrollan una inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional es sumamente importante porque te va a permitir llegar a ser una persona exitosa. Se han hecho muchos estudios donde se ha descubierto que la inteligencia emocional es muchas veces hasta más importante que el coeficiente intelectual, porque esta es la que te permite poder establecer relaciones sociales y desarrollar ciertos tipos de habilidades que te van a permitir poder llegar al éxito o alcanzar tus objetivos, ya que cuando tú te caes o cometes un error
o haces algo que no está bien al 100%, tú dices, ok, me voy a levantar y tienes esa capacidad para poder decir, me levanto y sigo. No todo el mundo lo puede hacer. No todas las personas tienen la capacidad para poder continuar frente a la adversidad. Y eso es algo de resaltar en muchas personas. Algunos tienen esa capacidad para poder decir, ¿sabes qué? Me fue mal y puedo levantarme y puedo seguir. Entonces, todo ese conjunto de temas que hemos estado tocando forman el global de la inteligencia emocional. En la empatía hay niveles. Por ejemplo, el primer nivel sería la empatía emocional. Esa empatía emocional, cuando alguien pierde su trabajo, por ejemplo, llega a mi casa una amiga y me dice, mi esposo perdió el trabajo. Y yo le digo, entiendo que estás triste, ¿verdad? Emocionalmente entiendo que está triste. De ahí viene el segundo escalón de la empatía, el segundo nivel, ¿no? Que ya incluye un razonamiento. Entiendo que estás triste porque han votado a tu esposo del trabajo. Entonces ya incluía ahí el razonamiento. En el tercer nivel de la empatía, yo ya incluyo, modifico lo que la otra persona siente y trato de colocarme en su lugar. Entiendo que estás triste porque han votado a tu esposo del trabajo, yo en tu lugar me sentiría exactamente igual. Entonces ahí alcancé los 3 niveles de la empatía, ¿verdad? Hasta tratar de razonar, modificar mi pensamiento y tratar de entender cómo me sentiría yo en la posición en la que está esta persona, ¿no? Entonces, eso es importante a la hora, por ejemplo, de generar habilidades sociales. Porque qué duro es tener que encontrarte con una persona que es 0% empática o que es muy difícil de manejar o que es muy difícil de tratar, ¿no? Entonces uno se siente más tensa, genera picos altos de cortisol, estás con picos ansiosos elevados y todo esto genera un mal ambiente, no solamente en el trabajo, puede ser también en relaciones sociales, donde a cierta persona no te le quieres topar, no quieres reunirte, porque sientes que esa persona, en lugar de ser un apoyo, de ser alguien en quien puedas refugiarte en los momentos difíciles, es una persona que te juzga, que habla desde su propia experiencia, que no te permite que tú desarrolles todo lo que quisieras decir, sino que interrumpe, o por ejemplo, anula tu pensamiento, anula tu sentir. ¿A cuántos no nos ha pasado encontrarnos con alguien así, al que le cuentas, sabes que me siento mal? Y viene y te dice, yo me he sentido peor y aquí estoy. Eso pasa y es difícil. En ese momento tú sientes que es como un balde de agua fría que te lanzan y lo único que tú quisieras es que alguien te dijera, ¿sabes qué? Te entiendo. O simplemente que se quede callado y te escuche, porque lo único que quieres es desahogarte. Hay muchas personas que tienen un sufrimiento psicológico de mucho tiempo y que proviene del no ser escuchado, porque hay muchas personas que lo único que quisieran es tener a alguien que los escuche, que los oriente, que les dé una palabra de aliento, que si bien es cierto, nadie está ahí para resolver tus problemas, pero sí puede haber una red de apoyo en quien tú puedas colocar tu hombro y que te pueda solventar en ese momento, que pueda decirte, estoy contigo, estoy aquí, estoy para ayudarte, ¿verdad? Eh, Cuando vamos en la vida, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo. Cuando una persona X está muy nerviosa porque va a presentar un proyecto en su trabajo, entonces piensa, tiene muchos pensamientos de ahí viene mi jefe, si no lo hago bien, tengo que estar así, tengo que hacerlo de esta forma determinada, si no lo hago bien, me pueden sancionar, bueno, tantas cosas que pueden suceder.
Pero en un momento llega otro compañero y le dice, ¿sabes qué? Tranquilo, yo estoy aquí, yo estoy para apoyarte. Si quieres, tú di la mitad, yo digo la otra mitad. Buscan estrategias para que tú se sienta apoyado. Esa persona en ese instante genera un pico de oxitocina. Un pico de oxitocina que es una hormona que está vinculada a la empatía. Entonces, ese shot de oxitocina va a hacer que, la persona se sienta mucho más segura, mucho más relajada, ¿ya? Va a ayudar a su sistema nervioso a poder controlarse. ¿Por qué? Porque se siente apoyado, porque siente que hay alguien a su lado que está ahí para poder ayudarlo, para poder soportarlo en ese momento. Por el contrario, cuando hay una persona que está muy ansiosa, que va por la vida llena de miedos, de incertidumbre, tiene picos elevadísimos de cortisol, ¿ya? Entonces está en ese modo de alerta, en ese modo de huida, en ese modo de escape, de querer dejar todo tirado y salir corriendo. A esa persona se le va a hacer muy difícil ser empática, porque no puede con su propio sentir y no va a poder generar la suficiente oxitocina para poder empatizar con el otro, porque tiene niveles de cortisol que lo están intoxicando, que son demasiado, demasiado elevados. Entonces va por la vida muy ansioso, muy estresado, y ustedes lo ven por ahí caminando, refunfuñando, o quizás con pensamientos que lo están sofocando. Ustedes lo ven aislado, retirado de los grupos. Entonces es una persona que está pasando por un momento difícil, ¿ya? Entonces, entender las emociones de los demás es importantísimo. En ocasiones es importante colocarme en el lugar del otro, bajarme, pero para yo poder colocarme en el lugar de otra persona, tengo que ser humilde. Entonces es ahí donde también se toca nuestro propio ego, ¿no? Ese ego que nos cuesta mucho dejar de lado. El ser humilde, el poder decir, ¿sabes qué? Me bajo del pedestal en donde estoy y empatizo contigo y quiero tener esa comunicación contigo, quiero permitirme sentir lo que tú sientes, poder pensar como tú estás pensando en este momento y ponerme en tu lugar, tratar de sentir lo que tú en algún momento estás sintiendo, lo que en todo este momento estás pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tratamos de buscar el por qué. ¿Por qué esta persona es, porque, perdón, siempre tratamos de juzgar a la persona. No, él es así, él es así, él es así, lo encasillamos, lo enmarcamos, lo juzgamos, lo hacemos pedazos y ya, la relación con esa persona quedó hasta ahí. Entonces, nunca buscamos el por qué. ¿Por qué esa persona será así? ¿Por qué esa persona no tendrá la capacidad de empatizar con los demás? ¿Por qué esa persona siempre anda alejado? ¿Por qué esa persona siempre está retirada? ¿Por qué esa persona siempre está refunfuñando? ¿Por qué esa persona siempre está mostrando estados emocionales negativos que generan un ambiente difícil de manejar, por ejemplo, dentro de un ámbito laboral? Siempre hay un porqué, siempre hay un porqué, siempre hay una historia detrás de esa emocionalidad, siempre hay una historia detrás de esa persona. Entonces, poder bajarnos de ese pedestal y desde nuestra humildad poder pensar en que esa persona tiene una historia detrás, en que tiene antecedentes, traumas profundos que le han provocado ser como es, o que le han provocado, por ejemplo, tener conductas o rasgos ansiosos muy significativos. Entonces,
nos lleva también a fortalecer nuestra empatía, trabajar en esa humildad, en ese poder reconocer que el otro es un ser humano y que se equivoca muchas veces y que a veces hay que, si bien es cierto, no dejarnos pisotear porque tampoco va hacia allá, sí tratar de poder entender y comprender la situación que pasa con las demás personas. Ustedes sabían que las niñas son mucho más empáticas que los niños. Yo creo que sí, yo creo que la mayoría nos hemos dado cuenta que las niñas muestran empatía a mucho más temprana edad, muestran empatía mucho más en comparación a los niños. Y hubo un estudio que determinaba, que comparaba, ¿no?, a los niños con las niñas en un ambiente escolar. Entonces, este estudio demuestra que las niñas miran más los aspectos faciales, miran más, observan más. Entonces, al observar y al mirar las expresiones faciales de los demás, al poder mirar esa expresión no solo facial, sino también corporal, la postura del cuerpo de las demás personas, aprenden a identificar los estados emocionales y se les hace mucho más fácil desarrollar la empatía que los niños. Y esto es algo importante porque si sabemos esto, partiendo de aquí, podemos enseñarles a los niños y a las niñas a generar empatía desde muy temprano. Como lo decía al inicio del en vivo, el vínculo sano, primario en la familia, papá, mamá, hijo, hijos, ese vínculo primario es el más importante, el más importante. Por eso que los niños vivan libres de violencia, no solo va a ayudar a que ellos no generen traumas, sino también a que generen habilidades, comportamientos más sanos, más adecuados, ¿ya? Y ustedes me preguntarán, bueno, nos estás hablando de la empatía, pero ¿cómo podemos generar empatía? Ya somos adultos y muchas veces no nos han enseñado. ¿Cómo puedo hacer? Entonces, bueno, puedes comenzar a generar la empatía desde la escucha activa. Aprende a escuchar más. Escucha sin necesidad de responder. Escucha primero. Aprende a escuchar. A veces solo oímos, no escuchamos. Cuando tú escuchas, tú puedes identificar la necesidad del otro. Tú puedes identificar lo que a la otra persona le está sucediendo y así poder generar mejores comentarios, mejores consejos o una mejor ayuda, una mejor forma de poder ayudarlos. También lo que les decía hace un rato, por ejemplo, no juzgar, sino buscar el por qué. ¿Por qué esa persona es así? Tratar de encontrar ese por qué nos da un alivio, ¿no? Y nos hace entender que hay muchas razones por las que las personas actúan de la forma en la que actúan. Enseñar a los niños con los actos y no con las palabras. Eso es muy, muy importante. Enseñarle a los niños con lo que ven. Si yo me comporto de una forma violenta, no puedo esperar que mis hijos se comporten de una forma sana. Yo no le puedo enseñar a mi hijo a que no golpee golpeándolo. Yo no puedo enseñarle a mi hijo que coma de una forma determinada si yo hago las cosas al revés. Entonces, yo no puedo enseñar de una forma si yo actúo de otra. Hay que tener coherencia al momento de hacer las cosas, el actuar y el hacer. Y siempre tienen que ir de la mano, siempre tienen que ser coherentes entre lo que hacen y lo que dicen, ¿ya? Respetar los puntos de vista de todas las personas. A veces yo no puedo pensar como otra persona piensa y entonces me ofusco, me pongo enérgica y por último le digo que es tonto. Y bueno, eso no es así. Lo que pasa es que cada persona experimenta sus propios pensamientos desde sus propias perspectivas, desde su experiencia, desde lo que ha vivido, desde lo que conoce, desde su capacidad cognitiva, ¿ya? Entonces,
No se puede decir que solo mi punto de vista es válido. Todos los puntos de vista son válidos, ¿sí? También, por ejemplo, entrenar la capacidad para poder entender nuestras propias emociones, ¿ya? Para poder entender a los demás tiene que haber un autoconocimiento. Es lo que hemos venido hablando desde la primera vez que hicimos el en vivo. El que yo pueda entender, el que yo pueda entenderme a mí misma me da una pauta para yo poder entender a los demás. Me permite dar consejos más sanos, me permite conocer ciertas cosas que pueden ayudar a las otras personas. Entonces, eso es sumamente importante. También es importante, por ejemplo, eliminar los prejuicios. Eliminar los prejuicios, el estereotipo, lo que les decía, enmarcar a alguien, ya lo conocí así, esta persona es así, siempre va a ser así, nunca va a cambiar, siempre va a ser así. O sea, o por ejemplo, esta persona es de tal nacionalidad, no, esta persona es así, asado, cocinado. Todas esas cosas, todos esos prejuicios, todos esos estereotipos no nos permiten fomentar la empatía, ¿ya? Por ejemplo, quitarle también la validez al sentimiento de la otra persona, diciéndole, no, a mí me han pasado cosas peores, solo te pasó eso y por eso estás así. No, a mí me han pasado cosas peores y mira, sigo vivo. Decirle eso a la otra persona es como un balde de agua fría, porque lo único que espera la otra persona es que tú por lo menos lo escuches. Hay muchas personas que lo único que quieren es ser escuchadas. Ustedes no saben la cantidad de personas que hay que lo único que quisieran es ser escuchadas, ¿ya? Y que por atención hacen muchísimas cosas y tienen muchos comportamientos inusuales por tratar de llamar la atención, porque lo único que quieren es ser escuchados, ¿ya? Entonces, en ese momento uno ejercita la empatía tratando de poder comprender el proceder de la otra persona. No sacar conclusiones precipitadas a lo que una persona te dice, no tratar de juzgarlo apresuradamente. Escucha con calma, espera, toma tu tiempo, escúchalo. A veces decimos unas cosas y el que recepta la información entiende otra. Entonces, en ese intercambio de comunicación hay desfases. No, a veces yo digo una cosa que lo pensé, pero lo digo distinto. Y a veces la otra persona recibe esa información y la recibe diferente. En la comunicación hay desfases. Entonces es importante preguntar si lo que la otra persona quiso decir es lo que quiso decir. Entonces ahí se puede fomentar una comunicación más sana, ¿ya? Por ejemplo, también mostrar interés por lo que la otra persona te diga, no andar como que ya, dime rápido, mirando el reloj, dime rápido, que no tengo mucho tiempo, te escucho, pero rápido, o no tengo tiempo para escucharte, ¿ya? Entonces, todas esas cosas van a bloquear un poco lo que es la generación de la empatía, del poder entender a la otra persona. Bueno, para mí ha sido un gusto poder comunicarme con ustedes hablando de este tema que es sumamente importante reconocerlo, sumamente importante saber qué hacer, cómo hacer para poder manejar las habilidades sociales. Es un tema relevante. Bueno, me despido. Hasta el próximo jueves a la misma hora. Adiós.